Alusiones, imágenes y símbolos. ¿Cómo estudiar la profecía bíblica? Ruth y Esther. Ruth es una viuda desposeída que encuentra la esperanza tras conocer al bondadoso Booz, su pariente redentor. Su historia de amor refleja el amor de Cristo por nosotros. Esther, una joven que vive en un país extranjero donde se entera del decreto de muerte contra los suyos. Dios la utiliza para salvar a su pueblo. Esther se da cuenta que no está sola en su tarea de salvar al pueblo, cuenta con la ayuda del rey. El Rey de Reyes está de nuestro lado y el pueblo de Dios también será liberado. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias a ti por esta oportunidad que nos das de iniciar el estudio de una nueva lección. A lo largo, Señor, de esta lección, enséñanos tu palabra, enséñanos tus verdades y enséñanos sobre todo a confiar en ti. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Estamos ingresando al estudio de la lección 11. Ruth y Esther, la historia de dos mujeres que juegan un papel importante en la historia del pueblo de Dios. Vamos a tomarnos un tiempo para memorizar Esther 5:2. Cuando vio a la reina Esther de pie en el patio interior, ella logró el favor del rey y él le extendió el cetro de oro. Entonces el rey se acercó y tocó la punta del cetro. ¿Cuál es el objetivo del estudio de esta lección? Es centrar nuestra atención en Ruth y Esther, cuyas historias nos permiten tener luz sobre Jesús como el pariente cercano y el tiempo de angustia que afrontará el pueblo del tiempo del fin. Además de su valor histórico y moral, Ruth y Esther tienen un valor simbólico, los dos libros de la Biblia. Como mujeres representan a la iglesia fiel de Dios, nos enseñan acerca del plan de redención y del último episodio en el conflicto entre Cristo y Satanás. Esta lección está dividida en dos secciones principales: Ruth y el plan de redención, Esther y el tiempo del fin. Iniciemos el estudio de nuestra lección. Le voy a pedir que se tome un tiempo para leer el libro de Ruth. Solo son 4 capítulos, pero 4 capítulos que nos va jalando a nosotros desde el principio, porque es una historia que nosotros lo podemos leer en unos minutos, pero encierran verdades relacionados con el plan de salvación, con el plan de redención de Dios. Dice Ruth 1:1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y los 2 hijos que tenía. Toda la familia se fue a Moab. Abandonaron su tierra porque había hambre. Miren, parece paradójico, pero el nombre Belén significa la casa del pan, y en la casa del pan no había pan. La historia de Ruth se puede entender como una parábola que nos explica el plan de salvación.
Elimelec y su familia tienen que abandonar su hogar porque en Belén, que significa la casa del pan, no hay pan. Y deben llegar a un lugar donde, en lugar de encontrar pan, encontraron la muerte. Allí, en Moab, muere Elimelec y mueren sus 2 hijos, pero antes estos 2 hijos se habían casado con 2 moabitas. Y aquí vale la pena reflexionar cómo es que la historia del pueblo de Dios se ve envuelto en tiempos difíciles a causa del ingreso del pecado. El pecado convirtió la posición que Dios o la posesión que Dios había dado a la humanidad en un lugar donde reina la muerte. Dios creó a la humanidad con el propósito de que viva y viva para siempre. Allí en Edén, donde Dios colocó a Adán y a Eva, abundaba toda clase de alimentos. Dios le dijo a Adán: de todos los árboles puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero lamentablemente, a causa del ingreso del pecado, así como Adán y Eva tuvieron que abandonar la casa del pan, el lugar donde había abundancia de comida, tuvieron que dejar el jardín del Edén y debían trabajar para ganarse el pan. Debían, con gran esfuerzo, conseguir el pan para cada día. Aún hoy, en un planeta que produce suficiente alimento para todos, algunos mueren de hambre, pero llegará el día en que todo esto se acabará. La casa del pan volverá a ser la casa del pan. Y ese es el plan original de Dios, y ese plan se va a cumplir. Ruth y Boz. En esta historia de amor que atrae a grandes y chicos, encontramos nosotros una gran lección: la historia del pariente cercano. Ruth 2:13 dice: y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Vos, presten atención a esto, es un tipo de Cristo quien eligió convertirse en nuestro pariente cercano. Recuerden, Cristo tomó nuestro lugar, vivió como nosotros y murió en nuestro lugar para redimirnos de la condenación del pecado. Cuando Noemí y Ruth regresaron de Belén, Noemí pidió que se le llamase Mara, es decir, amargura. El pecado ha convertido nuestra vida en amargura. Hay dolor, hay sufrimiento, las personas se quejan, las personas culpan a Dios por todos los males que existen. Si Dios existiera, no existiera tanta maldad, niños que sufren, ancianos que sufren, gente que muere sin merecerlo. Y hay muchas quejas en el mundo. La gente está amargada de la vida, pero olvida que es consecuencia de la entrada del pecado. Olvida que es consecuencia del mal uso del libre albedrío que Dios ha puesto en sus manos. Dios no ha olvidado a su pueblo. Dios espera colmarnos de alegría. Para poder subsistir, Noemí debía deshacerse de algunas heredades. Ruth 4:3. En Israel había una forma de ayudar en estas situaciones. Un familiar podía comprar o hacerse cargo de la heredad y perpetuar el nombre de la familia casándose con una de las viudas. Este acto recibía el nombre de redención, Ruth 4:4. En la historia de Ruth y Boz, Boz no era el primer pariente. No era el pariente más cercano. Había otro pariente más cercano cuyo nombre no se da. Ese pariente más cercano no quiso redimir.
entonces surge la figura de Vos. Vos está dispuesto a redimir. Dios encaminó todo para que Ruth se encontrara con su Redentor, Vos. En la forma en que él trató a Ruth, podemos ver un claro ejemplo del modo en que Jesús nos trata a nosotros. Jesús tomó nuestro lugar voluntariamente. Vos tomó la posición de pariente redentor voluntariamente del pariente cercano. Había otro que debía tomar ese lugar. Y nos encontramos ahora con la figura de Vos como redentor. Dice Ruth 4:6, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. El pariente más cercano, el llamado a redimir a Noemí y Ruth, no quiso. Es allí, como mencionamos hace un momento, que surge la figura de Vos. Vos encontró un obstáculo a la hora de realizar la redención, que cuál, había otro pariente más cercano. Ese pariente más cercano simboliza a Satanás, el cual cree tener derecho sobre nosotros y nuestro planeta. Ese pariente más cercano buscaba solo apoderarse de los bienes de Noemí, pero no quería redimir. Tómese un tiempo, insisto, en leer la historia. Y cuando se da cuenta de que debe redimir también a la persona, simplemente no quiere. Finalmente, en la puerta de la ciudad, tras realizar acciones legales ante los ancianos, Vos consigue la redención. Vos consigue la aprobación del pueblo para casarse. Él se convierte en el pariente más cercano. De igual modo, Dios reúne a los ancianos representantes de los mundos no caídos, junto con los ángeles, y realiza una investigación cuidadosa donde se decide que Jesús puede redimirnos. A esto lo llamamos el juicio previo a la segunda venida. ¿En base a qué se puede realizar la redención? En base a la sangre de Jesús que Él derramó para poder librarnos del poder del maligno y desbaratar los planes del maligno. En la historia de Ruth encontramos el plan de redención. En la casa del pan no había pan, se había perdido, consecuencia del pecado. El pecado ha traído estragos, lamentablemente. Así como en la historia de Ruth y Vos surge la figura del pariente cercano, el Redentor, Cristo, nuestro hermano, porque así nos llama, hermano, coherederos con Él. Él tomó nuestro lugar, vivió como nosotros, murió en nuestro lugar para pagar nuestra enorme deuda. Por otro lado, en la historia de Esther, encontramos nosotros una lección sobre el tiempo del fin, sobre el tiempo de angustia, sobre el decreto de muerte que penderá sobre el pueblo de Dios. Dice Esther 3:13, y fueron enviados cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. El decreto de muerte. ¿Y quién emite este decreto de muerte? Amán. Amán, que es la figura de Satanás. La historia de Esther incluye a Amán, un personaje ávido de poder y a quien se había otorgado un elevado grado de prominencia en el tiempo por encima de todos los demás príncipes. Y él odiaba a Mardoqueo, y como odiaba a Mardoqueo, quiso destruir a todo el pueblo. Pensemos en el libro de Esther como un símbolo del tiempo del fin. Recuerden todo lo que se escribió
se escribió para nuestra enseñanza. Satanás, representado por Amán, decreta la muerte de todo aquel que no se postre ante él. La iglesia remanente, representado por Esther, actúa en el momento oportuno para salvar al pueblo. Finalmente, la iglesia es liberada y Satanás y sus seguidores son destruidos, así como sucedió con Amán y sus seguidores. Amán recibe autoridad sobre el reino de Persia y todos le adoran, excepto el judío Mardoqueo. Enterado de esto, ¿qué es lo que decide? Darle muerte, pero no solo a él, sino a todos los judíos. En el tiempo del fin, Satanás exigirá ser adorado a través de diversos poderes políticos y religiosos, tal como lo encontramos en Apocalipsis 13, a lo largo de todo ese capítulo, donde se cierra con que los seguidores de Satanás, de la bestia y el falso profeta, tendrán una marca. Un pequeño grupo, a pesar del decreto de muerte, decidirá seguir adorando al Creador en el día que Él señaló y no en el día en que Satanás quiere que se haga. Al final va a ser ¿a quién adoras? La lucha. El decreto de muerte penderá sobre aquellos que se resisten a adorar a Satanás. Así como en el tiempo de Esther surge la figura de Esther y surge la liberación, también surgirá la liberación para el pueblo de Dios. Esther 4:14 dice, porque si callas, manda decir Mardoqueo a Esther, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? El decreto de muerte llena de angustia a Esther y a su pueblo. ¿Y ahora qué? Esther debe presentarse ante el rey, pero si ella no había sido invitada ante el rey, podía ser condenada a muerte. Esther era la mujer que Dios había puesto en el lugar indicado en el momento preciso. A pesar de sus miedos iniciales, decidió cumplir su misión, aún a riesgo de su propia vida. Cuando acabó la persecución de la iglesia, 1798, Satanás centró su ataque contra una iglesia fiel que estaba surgiendo. Apocalipsis 12:17, Apocalipsis 10. Esta iglesia remanente, la iglesia adventista que surge con una misión, que surge dando cumplimiento a profecías como Daniel 8:14, aunque imperfecta, está llamada a cumplir la misión de Dios en un momento decisivo, a mantenerse fiel a los mandamientos de Dios cuando el mundo entero los pisotee. Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 13:15. Finalmente, los judíos fueron liberados y celebraron una gran fiesta, la fiesta de Purim. Nuestro Purim será una fiesta continua que no durará solo 2 días, sino toda la eternidad. Apocalipsis 7:13, 17. Dios levantó su iglesia. ¿Para qué? Para estar en el momento oportuno. ¿Y cuál es ese momento oportuno? Es el tiempo de anunciar el mensaje. Para esta hora ha sido levantado la iglesia de Dios. Así como Esther no estuvo sola, sino que contó con la ayuda del rey para liberar a su pueblo, la iglesia de Dios tampoco está sola. El Rey de Reyes está de nuestro lado y el pueblo de Dios también será liberado. ¿Qué hemos aprendido en esta lección? Ruth, la historia de Ruth nos habla del plan de redención. Hay hambre en la casa del pan como consecuencia de la entrada del pecado. Ruth encuentra en vos la figura del Redentor como nosotros encontramos en Cristo a nuestro Redentor.
Y en la historia de Esther encontramos nosotros una lección que nos habla acerca de el tiempo del fin, el tiempo de angustia al cual hará frente el pueblo. Habrá un decreto de muerte, pero de ese decreto de muerte será liberado el pueblo de Dios, como fue liberado el pueblo de Dios en el tiempo de Esther. Esther contó con la ayuda del rey. Nosotros contamos con la ayuda del Rey de Reyes. Ruth y Esther, dos historias que nos hablan del plan de redención y del tiempo de angustia que el pueblo del Señor será liberado por la obra del Rey de Reyes. Que Dios te bendiga. Amén.